En el año 1054, un hombre avanzó en silencio por la imponente nave de la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. Era una mañana sagrada. La liturgia estaba en curso. Los fieles rezaban sin saber que estaban a punto de presenciar un acto que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. Con pasos firmes, el enviado papal se acercó al altar y, sin decir palabra, colocó un pergamino sobre él. Luego, dio media vuelta y salió, dejando atrás no solo un templo sagrado, sino una bomba espiritual, una bula de excomunión contra el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. Aquel gesto, aparentemente silencioso, resonó como un trueno en los pasillos de la historia. Fue el símbolo final de una ruptura largamente anunciada, un cisma que partiría a la Iglesia en dos mundos: el Occidente católico, bajo la autoridad del Papa, y el Oriente ortodoxo, con sus patriarcas soberanos. Pero, ¿cómo fue posible que dos ramas de una misma fe, con el mismo credo, los mismos santos, los mismos apóstoles, terminaran divididas por un abismo espiritual de 1000 años? La respuesta no está en un solo día, ni en una sola decisión. Está en siglos de tensiones acumuladas, de heridas mal curadas, de diferencias culturales, doctrinales, políticas y humanas. Este no es solo un relato de historia, es una lección viva sobre cómo incluso lo sagrado puede romperse cuando el orgullo, la incomprensión y el poder ocupan el lugar del amor y la unidad. Prepárate, porque hoy descubriremos cómo se rompió la Iglesia y por qué aún no ha sanado del todo. Para comprender esa ruptura, hay que regresar mucho antes del 1054. Volvamos a los primeros siglos del cristianismo. En aquel entonces, no existía una sede suprema, ni una única voz que dirigiera a toda la Iglesia. Lo que sí existía era una red de comunidades esparcidas por todo el mundo conocido, unidas por una sola cosa: la fe en Jesucristo. Los primeros cristianos eran perseguidos, escondidos en catacumbas, celebraban la Eucaristía en secreto, y muchos daban su vida por defender la verdad. La unidad de la Iglesia no se basaba en estructuras ni en jerarquías, sino en el amor fraterno, la fidelidad al Evangelio y la sangre de los mártires. Pero con el tiempo, el mundo cambió. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. Lo que antes era una fe perseguida, se convirtió en la columna espiritual del Imperio Romano. Y eso, inevitablemente, transformó también a la Iglesia. El cristianismo dejó de ser solo una fe de mártires y se convirtió en una institución poderosa. Surgieron nuevos centros de influencia. Dos, en especial, se convirtieron en el corazón espiritual del mundo cristiano: Roma, la antigua capital imperial, y Constantinopla, la nueva ciudad fundada por el propio Constantino. Ambas eran faros de la fe, ambas eran veneradas, ambas pretendían ser herederas de la auténtica tradición apostólica. Pero lo que comenzó como una doble llama de esperanza, también fue el inicio de una rivalidad silenciosa. Roma, firme en el occidente, afirmaba su autoridad sobre toda la Iglesia, reclamando la sucesión directa del apóstol Pedro. Constantinopla, brillante en el oriente, defendía un modelo colegiado, donde varios patriarcas compartían el liderazgo espiritual sin un jefe supremo. La unidad, sí, existía, pero ya entonces la armonía comenzaba a resquebrajarse. La distancia entre Roma y Constantinopla no era solo geográfica, era también cultural, lingüística y espiritual. Mientras en Occidente se hablaba y se pensaba en latín, en Oriente la lengua madre era el griego. Pero no se trataba únicamente de diferentes idiomas. Se trataba de diferentes maneras de ver el mundo. El pensamiento latino era más estructurado, legalista, preocupado por el orden, la claridad y la jerarquía. En cambio, el pensamiento griego era más filosófico, místico, contemplativo, centrado en el misterio de Dios más que en su definición. Estas diferencias, con el tiempo, influyeron profundamente en la teología, la liturgia y hasta en la manera de rezar. En Roma, la misa era más sobria y racional. En Constantinopla, más sensorial y simbólica. Y aquí surgió un problema que parecía menor, pero que pronto se volvió un símbolo de la división: la incomprensión. Muchos obispos en Oriente ya no sabían latín, muchos en Occidente no entendían el griego.
Las cartas se traducían mal. Los concilios se interpretaban con recelo, y los prejuicios crecían. Lo que al principio fue solo una diferencia lingüística, con los siglos, se convirtió en una barrera espiritual. La desconfianza fue sembrando una semilla oscura que, tarde o temprano, iba a germinar en división. Y fue precisamente una sola palabra la que encendió uno de los debates más intensos de la historia cristiana. Filioque, que en latín significa «y del Hijo». Durante siglos, el credo recitado por todos los cristianos afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero en el occidente latino se añadió una frase, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Parecía un detalle, pero para Oriente fue una ofensa teológica. Los teólogos ortodoxos lo vieron como una alteración unilateral de un texto sagrado, sin el consenso de un concilio ecuménico. Para ellos, esa modificación era más que una palabra. Era una violación a la comunión eclesial, una falta de respeto a la colegialidad de la Iglesia. Para Roma, esa frase defendía la plena divinidad del Hijo y su participación activa en la Trinidad. Para Constantinopla, era un símbolo del poder abusivo de Occidente, que actuaba sin escuchar a sus hermanos del Este. Así, lo que parecía una diferencia doctrinal se transformó en una bandera de división, porque ya no se trataba solo de qué se creía, sino de quién tenía el derecho a definir lo que se debía creer. La ruptura no era solo teológica, era también una lucha de poder. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, fue adquiriendo un estatus cada vez más elevado. La tradición lo presentaba como el sucesor directo del apóstol Pedro, a quien Cristo habría entregado las llaves del reino de los cielos. Con el paso del tiempo, el Papa no solo era líder espiritual, era considerado por muchos como la máxima autoridad de toda la Iglesia, con jurisdicción universal. Pero en Oriente, las cosas eran distintas. Los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría compartían un modelo más colegiado. Para ellos, el Papa era el primero entre iguales, sí, pero no un gobernante absoluto. No aceptaban que una sola persona pudiera imponer decisiones a toda la Iglesia sin consultar al resto del cuerpo eclesial, y mucho menos si esa persona vivía en el lejano Occidente. A eso se sumaba la política. Mientras el Imperio Romano de Occidente había caído en el año 476, Roma quedó a merced de reinos germánicos. El Papa, entonces, se convirtió en figura de estabilidad y resistencia. En el este, en cambio, el Imperio bizantino seguía en pie. Y allí, el emperador tenía control sobre la Iglesia. Nombraba patriarcas, presidía concilios. Era el sistema del cesaropapismo, donde el poder civil y religioso se unían en una sola figura. Pero el momento más tenso llegó cuando el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Constantinopla, aquello fue una provocación directa. Ahora había dos imperios, y pronto, dos iglesias. Después de siglos de desencuentros, la tensión llegó a un punto de ebullición en el año 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla. Al frente iba el cardenal Humberto de Silva Cándida, un hombre inflexible, convencido de la autoridad absoluta del Papa. Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado duramente sus prácticas litúrgicas. Pero el encuentro no fue un diálogo, fue un choque de voluntades. Humberto exigía sumisión total a Roma. Cerulario, firme defensor de la autonomía oriental, se negó rotundamente. No hubo acuerdos, no hubo tregua, solo hubo silencio y tensión acumulada. Entonces, ocurrió lo impensable. El 16 de julio de 1054, en plena liturgia, Humberto se acercó al altar de la majestuosa Santa Sofía y colocó sobre él una bula de excomunión contra el patriarca. No dijo palabra, no alzó la voz, no discutió, solo dejó el documento y se marchó. Fue un gesto silencioso, pero devastador. Días después, Cerulario respondió con una excomunión contra los enviados papales. El vínculo estaba roto, la herida abierta, la Iglesia dividida. Aunque en ese momento nadie lo llamó aún cisma, todos sabían que nada volvería a ser igual. Después del fatídico día de julio de 1054, no hubo guerras,
No hubo ejércitos enfrentándose en nombre de la fe. Pero hubo algo aún más doloroso, una fractura silenciosa y persistente. Durante siglos, la Iglesia había sido como un gran cuerpo con muchos miembros. Ahora, ese cuerpo estaba partido. Y aunque ambos lados seguían llamándose cristianos, ya no respiraban con los dos pulmones de Oriente y Occidente. La excomunión mutua no se levantó. Por casi 1000 años, ambas iglesias se alejaron, lentamente, sin retorno. En el este, los cristianos comenzaron a hablar de los latinos con desconfianza. En el oeste, los griegos fueron vistos como herejes rebeldes. El diálogo fue reemplazado por el silencio, el amor fraterno por el juicio y la unidad por el recuerdo de lo que alguna vez fue. El cisma no fue un trueno, fue una lluvia lenta de siglos que terminó por erosionar los cimientos de una iglesia unida. Y aunque la herida no sangraba visiblemente, la herida seguía viva, en el alma de millones de fieles. Hasta hoy, después del cisma, Oriente y Occidente tomaron caminos divergentes, no solo en la autoridad, sino en la forma de vivir y celebrar la fe. En Roma, la Iglesia Católica reforzó su estructura centralizada y jerárquica. El Papa fue reconocido como líder supremo, con autoridad universal. La obediencia y el orden se convirtieron en pilares del catolicismo. En cambio, en Oriente, las iglesias ortodoxas adoptaron una organización descentralizada. Cada patriarcado era autónomo, unido a los demás no por una figura única, sino por la doctrina común y la tradición viva. Diferencias también se hicieron visibles en la liturgia. La misa romana se mantuvo más sobria y estructurada, con una belleza austera. La liturgia bizantina, en cambio, se volvió más simbólica, más sensorial, llena de iconos, incienso, coros y largos himnos que elevaban el alma al misterio de Dios. Y no solo en lo ritual hubo cambios. En el Oriente, los sacerdotes podían casarse antes de ser ordenados. En el Occidente, el celibato obligatorio fue reforzado como un ideal sagrado de consagración total. Poco a poco, lo que fue una única fe, se expresó de formas tan diferentes que para muchos parecía ya otra religión, y sin embargo, seguían compartiendo lo esencial: la fe en Cristo, los sacramentos, la devoción a María, los concilios antiguos. A pesar de la distancia, a lo largo de los siglos hubo intentos de reconciliación. La herida estaba abierta, pero no faltaron manos que quisieron sanar. En el Concilio de León, en 1274, y más tarde en el Concilio de Florencia en 1439, se firmaron acuerdos para restaurar la comunión entre Roma y las iglesias orientales. Las palabras fueron bellas, las intenciones, sinceras, pero había un problema más fuerte que los documentos: el corazón del pueblo. En Oriente, muchos cristianos sintieron que esos pactos eran imposiciones occidentales, concesiones políticas disfrazadas de unidad espiritual. No querían aceptar al Papa como autoridad suprema. No querían ceder sus tradiciones milenarias. Los acuerdos firmados en los concilios fueron rechazados en las calles, en los monasterios, en los corazones. La unidad nunca puede imponerse. Debe nacer del amor, no del cálculo. Así, una vez más, la reconciliación quedó suspendida, como una promesa rota, y el muro espiritual siguió en pie, invisible, pero firme. Con el paso del tiempo la separación se normalizó. Ya no era un dolor, era una realidad vivida por generaciones. La Iglesia Católica creció, con su jerarquía firme, su sede central en Roma, y una visión universal del papado. La Iglesia Ortodoxa floreció en múltiples patriarcados, unidos en doctrina, pero diversos en cultura y tradición. Aún hoy, comparten lo esencial: la fe trinitaria, los 7 sacramentos, el amor a la Virgen María, la devoción a los padres de la Iglesia, la autoridad de los concilios ecuménicos antiguos, pero también hay heridas que no terminan de cerrar. Una de las diferencias doctrinales más visibles sigue siendo esa palabra que lo cambió todo: filioque. Los católicos la recitan, los ortodoxos no. Para Occidente, expresa la plena divinidad del Hijo. Para Oriente, es una modificación no autorizada del credo original. No es solo una palabra, es una marca histórica de lo que ocurrió, una decisión tomada sin consenso, un símbolo de autoridad unilateral,
y esa cicatriz aún duele. También existen diferencias en la forma de celebrar a Dios. En Occidente, la misa católica es más sobria, breve, centrada en la palabra y la Eucaristía. En Oriente, la liturgia divina es más larga, cargada de símbolos, cantos y procesiones. Es un espectáculo espiritual, un anticipo del cielo. Cada rito tiene su belleza, cada tradición, su lenguaje, y ambas elevan el alma hacia el mismo Dios. Hubo un gesto que marcó un cambio, aunque fuera simbólico. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I se encontraron en Jerusalén, y en un momento histórico levantaron las excomuniones mutuas que llevaban más de 900 años. No fue la restauración de la unidad, pero sí fue un abrazo después del silencio. Desde entonces, los gestos de acercamiento no han cesado. Reuniones, oraciones compartidas, diálogos teológicos, puentes en construcción. Hoy, más que nunca, hay hambre de unidad, no de uniformidad, sino de comunión, de reconocerse hermanos, aunque con rostros distintos, de celebrar la diversidad, sin olvidar la raíz común. La herida del gran cisma aún duele, pero no está condenada a sangrar para siempre. Si hay memoria, si hay humildad, si hay amor más fuerte que la historia, entonces hay esperanza. El cisma de 1054 no fue un estallido, fue una lenta separación de siglos, tejida por diferencias humanas. Cultura, lengua, poder, orgullo, todo aquello que, cuando no se pone al servicio del amor, divide. Pero hoy, el muro no es tan alto. Y si algo nos enseña esta historia, es que la unidad no se impone, se construye. Y solo la construye el que escucha, el que ama, el que se humilla. ¿Podemos volver a ser uno? Tal vez no hoy, pero sí, un día. Gracias por acompañarnos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y déjanos en los comentarios tu reflexión, porque comprender el pasado es el primer paso para sanar el futuro.